Vale, pues es que el micro es un pelín sensible. Para que no se apague. Y estamos. Sí, porque a lo mejor dejas ahí el teléfono. Cógelo como... Pues eso. Ya está. ¿Está? Vive, no compartas. Claro, está muy bien. Sí, mira, a ver que yo creo que eso ya está retransmitiendo. Bueno, confírmame y empezamos. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir. La verdad que me hace ilusión esta presentación porque teníamos ganas de recibir tanto a Nico como a Guille en la librería, los editores de Malas Tierras, y creo que con un libro como el de Borja, que espero que vayáis descubriendo porque es un libro que acaba de salir, nos llegó el martes, y que creo que es un libro que merece la pena, y la intención de esta presentación es haceros ver que merece la pena y que al acabar la presentación lo llevéis y sobre todo lo leáis. La idea es mantener una conversación, aprovechando sobre todo a mí lo que realmente me parece interesante de la presentación es que estén los editores en la mesa, porque normalmente no está, suele ser un encuentro entre el escritor que presenta, y creo que la visión que pueden dar los editores, sobre todo un libro que ya vais a ver que también su proceso de escritura, su posterior traducción y el recorrido que ha tenido, creo que puede ser interesante ver tanto la visión que tiene Borja como la que tiene tanto Nico como Guille. Así que la primera pregunta iría por ahí un poco, ¿cómo fue ese encuentro Borja Malas Tierras y cómo hemos llegado a tener los puntos ciegos traducido al castellano? Bueno, gracias por estar aquí. Y aparte es una presentación un poco extraña, un poco loca, arriesgada, suicida, por lo que decía Guillermo, que es que llegó aquí hace un par de días, sino un día o dos. Entonces, claro, uno piensa, estamos presentando un libro que todavía no circulaba. Sobre el encuentro, creo que quizás mejor lo cuenta Guillermo. Sí. ¿Sí? Imagina que tiene una cara B y luego ya cuento yo la cara A. Aguántale ahí un poco, se ponga en azul y dale como 10 segundos. Hola. Bien. Ahora sí. Bueno. Gracias por invitarnos. Teníamos la visita pendiente desde hace tiempo. Llevamos 3 años y no hemos tenido la vergüenza de pasar por aquí. O sea que no hay mejor momento que este. Bueno, lo del encuentro, igual digo alguna que otra vez. Ayer comentamos esto porque ayer tuvimos la presentación en Madrid y cuando comente algo que comenté ayer no quiero que parezca que me lo estoy inventando ahora y que es súper natural, sino que ya lo comentamos ayer. Entonces, sí, ayer comentábamos que fue una noche, voy a hacerlo así como mítico, una noche que estaba yo trabajando y me escribió Rubén Martín Giraldez, que a la postre ha sido el traductor del libro, que es autor nuestro también, un grandísimo escritor que ha traducido un par de libros antes para nosotros y que me hace propuestas a veces de libros aceptadas todas, y me mandó un WhatsApp y diciéndome, oye, ¿conoces a este tipo, Borja Baguñá? Pero no lo conozco. Y me pasó un PDF de la obra que no se había publicado todavía en catalán. Empecé a leerlo y escribí a Nico y le comenté que a mí esto me estaba gustando mucho. Lo que pasa es que había una primera barrera, que era un proyecto para una editorial como la nuestra muy difícil de asumir, porque uno, era un libro muy largo, imprimir un libro así es muy caro, es lo primero que piensas, ¿no? Entonces, a nosotros nos encantaría hacer un montón de libros que no podemos hacer porque normalmente suelen ser caros y normalmente los libros caros son difícilmente rentables. Pero siempre hemos tenido una política de intentar arriesgar cuando estamos muy convencidos de un libro. Por otro lado, también había que hacer una traducción, que es complicado, lleva tiempo, el libro iba a salir en Cataluña al mes siguiente, sabíamos que iba a tener muchos lectores en catalán y que nosotros tardaríamos un tiempo en editarlo.
que también está bien porque le podía dar una nueva vida, que es la que estamos alumbrando ahora. Pero bueno, la cuestión es que nos gustó, dejamos la cosa así un poco, teníamos otros libros que hacer, teníamos otros planes también, somos muy de hacer una planificación que nunca se cumple porque encontramos otros libros que nos ilusionan y somos capaces de, afortunadamente somos solo nosotros dos y podemos ponernos de acuerdo en decir, bueno, pues este libro que vamos a sacar no sé qué mes, lo vamos a mover aquí, vamos a sacar este mes. Como este era un libro que había que trabajar bastante porque había que traducirlo y era muy largo, sabíamos cuándo iba a salir. Ha salido, os pedimos perdón porque ha salido muy justo con... O sea, tenía que haber salido hace 2 semanas, tendríais que haberlo leído si hubierais querido y habría sido diferente, pero también pensamos que está bien que podamos dar unas claves para la lectura sin destripar el libro, como una especie de premio a quienes os queráis acercar aquí para que podáis leerlo pues, con más herramientas que quienes no vengan. El caso es que escribí un email a Borja, se lo pedí a Rubén, que os conocíais ya de Barcelona, le mandé un mail en el que directamente le preguntaba si él quería publicar el libro con nosotros, si nos conocía como editorial, si le apetecía. Si no le apetecía, pues suerte. Si le apetecía, pues que me pasara el contacto de su agente para hablar con él, aunque no iba a haber ningún problema, según me contó, porque quería y estaba claro. Así que en una cuestión de una semana más o menos ya estaba un contrato firmado con una traducción encargada a Rubén y con una planificación que casi se ha cumplido. Que para nosotros ha sido todo un logro porque hemos corrido mucho, hemos sufrido, pero hemos disfrutado también. Y aquí estamos. Para hablar del sufrimiento. Del proceso de... Aquí tiene que haber sufrimiento también. En todo disfrute hay sufrimiento, si no, no es disfrute. Yo por la cara A, que es la mía, y lo digo ahora con toda la arrogancia, ¿no? Es mi cara. Pero sí, justamente una de las cuestiones que no sé si los autores que pasan por aquí lo comentan o si lo encontráis como editores, pero uno siempre cuando escribe tiene la sensación de que esto que escribe no cuadra en ningún lugar, ¿no? Es un mantra repetido, yo creo, generacionalmente, de no, es que esto que escribo, ¿quién me lo va a publicar? En el sentido, no de autocompasión, sino decir, es que no veo dónde encaja, ¿no? Y uno luego más o menos hace negociaciones, dice, bueno, yo qué sé, pues más o menos en este lugar, luego haces esa criba personal, es decir, de esta editorial me gustan estos 3 autores, entonces me agarro estos 3 y me imagino que me publican al lado de estos 3, que normalmente no pasa, ¿no? Pero en el caso de Malas Tierras y de su catálogo, yo sí los conocía y empezaba a leer sus cosas. Sí que la sensación fue completamente otra, de decir, ostras, no, es que este es el lugar. Cosa que te lleva también a, de algún modo, a hacer unas ciertas paces con el mundo editorial, porque uno siempre lucha, ¿no? O sea, siempre hay este combate entre lo que uno cree que quiere hacer, y lo que construye un catálogo más o menos lógico, ordenado, peinado, ¿no? Entonces, para mí fue una felicidad decir, ostras, es que esta tradición, lo que están haciendo estos individuos, señores, iba a decir, ¿no? Estas personas. No, pero sí que en este momento nos conocía, yo me imaginaba a saber quién son, no sé, quizás son con corbatas. Con corbata, gomina, no sé, yo no sabía nada. Con departamento legal, como nos decían ayer. Departamentos legales, marketing. No imaginaba nada de eso, pero sí que solo veía un catálogo y decía, realmente, sin saberlo, pensaba que lo que escribía pertenecía a ese catálogo. O sea, para mí fue la única cuestión. Otros autores se preguntarán otras cosas. Para mí, un poco la sensación, y con este libro también pasaba mucho, que es una cuestión que además, si queréis lo comentamos después, pero en catalán, los que trabajamos un poco en una tradición más postmoderna o más excesiva, o un poco más afiliada, digamos, a toda una tradición norteamericana determinada, nos encontramos con el hecho de que es que muchos de estos autores no han sido traducidos al catalán. Es decir, que lo que eran referentes de hace 60 o 70 años, que para ti son clásicos, que has leído pues, traducido del castellano o del inglés, o como has podido, resulta que luego no están en tu tradición, en tu lengua. Entonces, claro, también luchas o remas contra otra cuestión, que es el hecho de que has perdido 60 años, por decirlo así, de una normalización, una incorporación de ciertos procedimientos, inquietudes o modos de entender la escritura. No tienes referentes en la lengua en la que escribes. Entonces, Claro, aunque tú te los hagas, ¿no? Porque tú te pones a leer y
flipas con lo que lees, dices, hostia, que al final nos ponemos a escribir muchas veces por decir, me gustaría hacer algo como esto, ¿no? O que me haga sentir, o le haga sentir a alguien lo que me ha hecho sentir este tipo, o este libro. Claro, te das cuenta de que es un problema también de diálogo con lectores contemporáneos tuyos, de editores, de gente que se va a leer tu manuscrito, y molaría, o tu sueño es que lo sepan situar en una constelación de autores, ¿no? Y lo que también vi, me sentí cómodo desde el primer momento, fue esta constelación está aquí, ¿no? La veo, aunque sean distintos, no sean título por título. Porque si no, claro, la incomprensión es múltiple. Un segundo. Yo creo que has llegado en el momento justo porque aunque no ha sido una charla que hemos tenido con Guille abiertamente, sí que hemos intentado en cierta medida establecer pues, un marco en el que queríamos que nuestros libros fueran leídos. Y creo que eso exigía unificar tradiciones y geografías para eliminar posibles prejuicios que puedan tener los lectores, ¿no? Que un lector de, no sé, de gótico sureño pueda leer a una autora argentina como Sara Gallardo, o que lectores de, pues eso, del posmodernismo yanqui o de Ben Marcus sepan que está pasando esto aquí. Lo que pasa es que no siempre es fácil de agarrar los libros, ¿no? Creo que nuestro trabajo en estos años, hasta que hemos llegado ahora a publicar autores vivos, como decíamos antes, ha sido, pues, es establecer un marco de lectura, que a veces es muy, muy complicado. Y no tiene por qué ser un marco teórico destinado a la academia. Hablo de eso, de las librerías, de la distribución del lector medio, digamos, ¿no? Como decía David Simon, ¿no? No, eso, yo os lo comentaba y creo que precisamente el libro de Borja encaja porque vosotros a lo largo de estos años, a pesar de tener un catálogo heterogéneo, yo ya he llegado a ese punto en el que cuando veo vuestro catálogo, veo lo que vais a sacar, a pesar de ver precisamente tradiciones diferentes, geográficas, de estilo, veo que encaja, o sea, veo que a lo mejor algo a primera vista no, pero inconscientemente digo, sí, claro, esto me encaja mucho lo que está haciendo Malas Tierras, hay que coger los puntos ciegos, comienzas a leerlo y bueno, creo que quiero ir por ahí porque me ha parecido sobre todo muy interesante. Creo que es una novela de personajes, claramente, dos personajes en principio no muy contrapuestos, aunque puedes ver que hay diferencias y que a lo largo de la novela esa distancia va aumentando. Te quería preguntar, sobre todo desde el aspecto formal, porque me parece muy interesante ver cómo construyes es un matrimonio, clase media alta catalana, burgués, él es profesor de literatura en la universidad y ella es jefa de planta de ginecología. Entonces es muy interesante ver cómo Borja construye toda la parte de Morera, que es el profesor de literatura, casi como si fuese no es un paper, pero cuando lo estás leyendo, esa cadencia que tiene, los continuos paréntesis, construir su propia biografía a través de notas a pie me parece maravilloso y me gustaría que nos hables un poco más de ello, mientras que la parte de SS es mucho más, no anárquica, pero choca mucho, entonces podría ser un problema a priori sacarte o ir combinando esas dos formas de escribir y de lectura, pero creo que encajan muy bien. Entonces me gustaría que nos hables un poco de cómo has construido esos dos personajes y sobre todo la forma de plasmarlo al escribirlo. Sí, es totalmente, o sea, lo que dices, novela de personajes, básicamente lo comentábamos ayer, para no construir una novela de tesis. Es decir, uno cuando se pone a escribir creo que es tan importante saber qué es lo que quiere escribir como lo que no quiere escribir. Decir, vale, esto que se me ha ocurrido, estos personajes que he encontrado, me podrían llevar a escribir este tipo de historia o este tipo de novela, ¿no? Pero no quiero. Entonces hay un punto en que el trabajo estilístico, el trabajo formal, tiene que ver o parte de una resistencia, ¿no? Es decir, no, es que yo no quiero llevarlo ahí. Por ejemplo, la cuestión de Morella, para mí, sí que es verdad que son dos lugares de producción de saber, ¿no? O sea, es un tipo que está en la universidad, que habla desde una tradición humanística, letrada, ¿no? Muy clásica, mientras que Sesé es a mí me hacía gracia, es un humor raro, ¿eh? Pero la idea de una ginecóloga que pudiese ser bipolar, ¿no?
porque es verdad, es decir, hay un punto en el que cierto tipo de trabajo te puede llegar a extremar en este sentido, ¿no? Es una persona que no sabe si es que es muy intensa, si es que realmente tiene picos, si es que realmente tiene que ver con su trabajo o su cuerpo, o es que realmente salta, ¿no?, en ese espectro del lado de algo tipificado, ¿no?, como es una bipolaridad o un TLP o lo que sea. Y entonces el trabajo formal tenía que ver con una cuestión que a mí siempre me ha interesado y por eso era muy interesante o muy necesario hablar de marco de lectura, porque eso se puede contar desde un modo, por decirlo así, distanciado, es decir, me gustaría decir esto de este personaje, ¿no?, que es un tipo así o así. O, y podrías, que es un poco la apuesta de aquí, performarlo, ¿no? Es decir, que esto que le pasa a este personaje, o tu rasgo de personaje, se convierta en un hacer, ¿no? Y que ese hacer lo que genere en el lector sea una experiencia de, en el caso de Morella, de una neurosis constante, ¿no? De alguien que para mí el personaje de Morella es alguien que está tan obsesionado con ser genial o con tener una gran idea, que solo piensa en tener una gran idea y solo piensa en por qué no es genial y cuáles son los signos de ser genial y si su mujer es más genial que él y si el otro, el colega, tiene una mejor idea que él y le ocupa tanto, le invade tanto eso que no tiene ninguna idea. Entonces, un amigo me decía, tío, el problema de Morella es que no tiene ningún amigo, que le dije, ponte a currar. Es tan simple como eso, ¿no? Pero sí que me gustaba generar la experiencia de ese laberinto, ¿no? Ahí se sumaba el hecho de que Morella es un académico, a mi parecer, que tiene todos los tics de la academia, tiene todos los manierismos, pero no los sabe utilizar bien. Entonces, cuando ejemplifica, pone ejemplos malos, que dicen lo contrario de lo que él cree que está diciendo. Cuando hace un paréntesis, en realidad lo que mete dentro del paréntesis es mucho más importante que la frase central. Cuando hace una nota al pie, desbarra y empieza a recordar, o empiezan a entrar ahí notas que tienen que ver con pues eso, elementos de su infancia que en realidad no tienen una relación evidente con el lugar del que caen. Claro, ¿no? pero a mí lo que realmente me gusta de esas notas al pie es cómo ayudan a construir y a entender lo que está diciendo. Y ahí es donde yo creo que está realmente lo interesante. O sea, normalmente a mí los puntos a pie me sacan de la lectura, no me gustan. En este caso tengo la sensación que no. O sea, estaba deseando que llegase una nota a pie porque me estaba ayudando a entender a un personaje que he llegado a odiar por momentos. Porque he identificado en él rasgos que yo he vivido en primera persona estando en la universidad y que era como... Estaba deseando que le fuese mal. Pero, le va mal, o sea, pero cuando leía esas notas al pie y le iba entendiendo, hasta cierto punto empatizaba con él. Entonces creo que ahí está una de las cosas más interesantes, al menos del personaje de Morella. Para mí a Morella le tiene razón, que es... O sea, había como una lógica de yo lo quiero, obviamente, me lo quiero mucho. Pero es insoportable y además para mí era un tipo de personaje que es absolutamente monstruoso sin darse cuenta de que lo es. Que eso tiene que ver mucho con la experiencia universitaria, ¿no? De que y no solo es universitaria, en realidad cualquier lugar burocratizado o invadido por una lógica de un funcionar, termina generando eso, que uno no se da cuenta que ha entrado, se ha engrasado, ha entrado en una maquinaria y no se da cuenta de lo que produce. Él simplemente da vueltitas, ¿no? Dice, no, pues doy una vueltita, voy a poner una muesca de una tuerca, de un movimiento que está generando el mal, ¿no? Pero bueno, él en realidad moralmente no es consciente, no tiene maldad, no tiene. Lo de las notas al pie para mí era, en mi nota inicial, tenía que ver con construir la historia de la relación de Morella con la violencia, ¿no? Desde ese primer momento inocente de que un niño pues, hace así con una hormiga, mira, ¿no? Puede aplastar algo y no me doy cuenta de que estoy matándola, o sí. Desde ahí hasta pues, toda la evolución de algo que en realidad sigue generando un hilo de violencia, ¿no? Que son violencias, por ejemplo, verbales, o que son pequeñas crueldades, ¿no? Hay un momento una en que... de las últimas notas al pie es escribir es violencia. O sea, que es como ya el corolario a todas las notas al pie. Claro, es llegar desde una hormiguita a... Por ejemplo, hay un momento en que el tipo se da cuenta, o la nota cuenta, que el tipo le permite, o deja que la otra persona crea, su pareja en su momento, que crea que es culpa suya. Claro, ahí, sí, es maldad, pero en realidad es un no hacer, ¿no? Bueno, no voy a contradecir su versión en la que ella se da las culpas a sí misma. Pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? No me voy a esforzar. Eso es violencia, no es violencia, ¿no? Y había como un trabajo de decir, vamos a intentar visibilizar unas formas de violencia muy pequeñas, muy naturales, ¿no? Hasta en la descripción, ¿no? Una de las ideas de aquí también era que, o sea, poner en palabra a alguien, adjetivar algo, tiene un punto violento, ¿no? Pues que, pero tiene una violencia cobarde. O sea, pues Morella es un cobarde. La violencia que aparece en el libro es imaginaria.
Él imagina muchas formas de tortura, y imagina esto de cuando a todos nos pasa de imaginar situaciones en las que harías algo, pero luego no te atreves a hacerlas. Morella va un poco de eso. A mí también me ha parecido un personaje en cierto sentido repulsivo, pero es que yo le he cogido mucho cariño. Y es que aquí se plantea una rivalidad en la... Como el libro tiene, digamos, bastantes capas, así de una manera tópica, pero tiene bastantes capas, pero dentro de la historia de Morella yo me armé un relato en el que Morella era el héroe y Olivier era el antihéroe, digamos, pero después de reflexionar sobre el libro y de darme cuenta de que en esa especie de guerra, que se produce una guerra interna en la universidad entre Morella, que es el protagonista, y su máximo rival, que es Olivier, al que le dan la cátedra, yo me di cuenta de que durante la lectura siempre había estado tomando partido por Morella, pero después me di cuenta de que en realidad Morella o su mentor, Boro Gravolosa, representaban lo rancio de la universidad, mientras que Olivier y su séquito representaban la modernidad. Y yo que he estado en la universidad y he vivido, y no profundamente porque sí, he sido alumno y ya está, pero he vivido cómo funciona, he visto cómo funciona ese funcionamiento del que hablas en el libro, y me ha repelido y he dicho yo aquí no quiero estar más. Estos tíos representan eso, pero yo tomo partido por ellos aquí, porque cuando han llegado los de la modernidad, es que son tíos también bastante repulsivos, que no sé si tú querías también reflejar que ni aquellos eran tan horribles ni estos son tan buenos. Salen bastante mal parados los modernos porque traen todas esas cosas malas que trae la modernidad también. Morella decía una frase en el libro que era como a veces no hay otra forma de ser... ¿Cómo era? No hay otra forma de ser moderno, o sea, no hay más forma de ser profundo. Era lo de la forma de ser progresista, ser conservador. Profundamente conservador, ¿no? Entonces también yo quería preguntarte, porque no te lo he preguntado, ¿contra quién dispara o dispara el narrador del libro dentro de esta guerra? ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Río porque... bueno, yo estuve 10 años en la universidad, entonces ahí aproveché, no tanto para tomar notas, para volcar en un libro, sino para observar modos de funcionar, ¿no? Y modos de precisamente ejercer esas violencias, o esos abusos de poder, o esas legitimaciones, o esas justificaciones que nos damos todos. Y una de las cosas que es maravillosa de ver la capacidad que uno tiene de justificar cualquier cosa es que uno puede convencerse de decir, no, yo soy lo rancio y lo conservador de un lugar, pero es que... y ahí entra toda la justificación, me puedo convencer de que en estos tiempos que corren, en este mundo en el que estamos, ser un rancio conservador es ser un modo de ser progresista. Y que el progresista que está intentando ahí modernizar algo, en realidad es el mal, ¿no? Y el moderno haría lo mismo, decir, no, es que yo vengo aquí a modernizar precisamente, etc. Y un poco no sé a vosotros, pero a mí, los libros en los que los malos y los buenos están muy claros, o que al final hay una especie de moralidad clara, que hace que salgas súper contento del libro, no sé, está bien, eso vende infinito, pero esa sensación de que salgo de esta película, de este libro, diciendo, no sé, el mundo es bonito, yo me siento bien conmigo mismo, encima me siento moralmente superior a alguien, no sé cómo, pero hay libros que te ofrecen esa posibilidad, que es muy tentadora, no, tú eres mejor que estos, tú eres más listo que aquellos. A mí estos libros me repelen bastante. Entonces, claro, en el momento de disparar, uno tiene que ponerse a disparar contra todo, creo. O al menos la opción aquí fue disparar contra todo. Claro, yo, si estando en la universidad pensaba, vale, lo primero que va a pasar es que alguien piense que yo soy Morella, ¿no? Porque es profesor y yo soy profesor, etc. Entonces lo que hice fue completamente girar el foco. Es decir, yo en realidad, en lo que yo ocupaba en la universidad, ocupaba el lugar del moderno. No yo, sino la sección en la que yo trabajaba, teoría literaria, que se supone que es dentro del estudio filológico, pues un poquito más moderna, ¿no? Incorpora al menos reflexiones de los años 60. Pero claro, ahí uno tiene que hacer el ejercicio doble, de decir, vale, si yo ya disparo y voy a hablar desde el personaje que durante 10 años de que esté en la universidad, tengo que como mínimo poner al otro también en la picota, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que el mecanismo está por encima de buenos y malos, ¿no? O de tu punto de vista.
que a mí ahí sí que pensaba bastante en el Foster Wallace, que ahí sí que es un poco moralista, pero el que cuestiona todo el rato como decía, esta posición de serie con la que nacemos, que es básicamente la posición en la que nosotros somos los protagonistas de todo, estamos en el centro de todo. Pues que es inevitable, yo he nacido y estoy siempre en mi cabeza, lo miro todo desde mi mundo, soy el centro de las cosas, ¿no? Y Foster Wallace decía, bueno, aprender a pensar es aprender a pensar contra esto que es tan intuitivo, que parece tanto de sentido común, que es que todos somos el centro de nuestra vida. Decía, quizás no lo somos, ¿no? Y solo abriendo a esa posibilidad te das cuenta de que toda la moralidad más o menos simple se vuelve muy compleja, ¿no? Y que si te pones a escribir sobre unos personajes, lo que no puedes hacer, creo, es dividirlo tan claramente, ¿no? Cosa que fue divertidísima, cuidado, ¿eh? O sea, si os ponéis a disparar contra todo, es realmente muy bonito. Lo que pasa es que luego... Muy bonito, es muy divertido. Bonito, no sé. Pero sí que hay luego otro giro, que es decir, vale, pero tampoco puede ser alguien que se lo cargue todo. Y entonces entra el momento en el que te tienes que compadecer de todos. Yo ya estoy en la fase de compasión, por eso Moreira sí, es un monstruo, y Olivier pues es un tipo insoportable, es una modernidad pedante, y pretenciosa y muy vacua, y el otro es no sé cuántos, un tipo que se prejubila y luego se gasta el dinero en el bingo y moraliza sobre la universidad antes era mejor, que es un discurso que he tenido ocasión de vivir, de mucho catedrático que no hace nada para la universidad, se jubila, entonces empieza a decirnos a todos lo mal que va todo, ¿no? Bueno, pero luego te compadeces de todos ellos porque te das cuenta de que hay un punto en el que no pueden salir de ahí, no saben más, o en realidad están sufriendo todos, ¿no? Ahí es donde yo le perdono algo a Moreira, porque pobrecito, él empezó machacando a una hormiga y termina siendo un monstruo, y no se da cuenta de lo que le ha pasado. Parece que en el rato que llevamos, parece que estamos hablando solo de una novela de campus, pero hay muchos más elementos. A varios críticos les he leído, son hasta 4 novelas en una, no sé si compartes esto, que es debatible porque son... La primera parte podría ser una novela de campus en la que él disecciona lo que él llama el funcionamiento de la universidad. La segunda es magnífica y pone el foco en Cessé, en una noche de guardia en el hospital con un parto muy peculiar. Que nace, yo creo que no es un spoiler, ¿no? Nace un bebé deforme que cambia la vida de los personajes de arriba abajo. Y hay una tercera parte en la que aparece un sobrino genio que viene a hacer las Europas, como dices tú. Me parece que eso, que todas las partes al final están al servicio de una sola idea. Te quería preguntar, ya que es un gusto escucharte, porque no todos los autores tienen la lucidez que tienes tú para hablar del proceso creativo, ¿cómo llegas a esa idea y cómo se desarrolla la escritura de un proceso tan complejo como este? Pues estoy de acuerdo con la idea de que son, y fue un trabajo más o menos consciente, pero es decir, no unificarlo todo, un poco lo que decías también formalmente, no pasar el rodillo, digamos, estilístico a lo que para mí eran personajes, situaciones, líneas novelescas muy distintas, ¿no? Porque uno lo puede hacer, se inventa no sé cuántas historias, agarra un rodillo estilístico y lo plancha todo, ¿no? Entonces suena una voz más o menos buena, ¿no? O más o menos interesante de un narrador que lo cuenta todo y lo sitúa todo. A mí me interesaba justamente romper un poquito eso y que precisamente cada novela tenga su forma y tenga o cada línea o cada mundo, su forma, tenga su ritmo, tenga su estilo, tenga su música, ¿no? Pero eso venía de dos cosas. La primera idea es que es la idea de hace no sé cuántos años, que era justamente la del bebé deforme. Es decir, ayer, no sé, me salió lo de un rostro albondigado, ¿no? O sea, es un bebé tan sumamente deforme, una especie de hombre elefante, pero perfectamente sano. Leí justamente un par de ensayos sobre cómo durante el siglo XVIII y XIX se utilizó la mutación, o sea, la deformidad, etc., los niños cíclopes, siameses, hombres elefantes, etc., para entender cómo, y eso me fascinó, cómo en realidad un cuerpo sano se forma. Porque desde el punto de vista médico, la cuestión que parece súper simple es que, bueno, ¿no? Se fecunda una célula con otra, genera un cuerpo. Ya, pero los médicos se preguntan, ok, pero ¿cómo esta célula sabe que tiene que crecer hasta aquí? ¿Cómo esta célula sabe que tiene que crecer para allá? ¿Cómo sabe que tiene que ser hueso, o piel, o carne, o ojo, ¿no? Pensé, ostras, hay gente que se lleva siglos estudiando esto y me parece fascinante, ¿no? Porque en realidad
Hay un sistema de información que se tiene que transmitir. ¿Y luego qué pasa? Que, vale, tengo este hueso creciendo para ahí, pues tengo que decirle que pare. Pues, ¿cómo se lo digo? El hombre elefante, por ejemplo, es un síndrome que básicamente lo que hace es que empiezan a crecer, pero luego el mensaje de tienes que dejar de crecer, hueso, no llega. Entonces nunca deja de crecer. Y entonces el sujeto se muere. La idea para mí inicial es decir, vale, hay algo en la mutación que nos puede enseñar algo de lo que somos. Eso me parecía súper interesante. Pero más radicalmente, ¿qué pasa si llega una mutación radical que es perfectamente sana? ¿Qué dice de nosotros? ¿Hasta qué punto nos cuestiona? Es decir, vale, sí, no, nosotros somos lo, entre comillas, normal. Bueno, si sale una forma distinta, perfectamente sana, entonces la normalidad es una cuestión de estadística, ¿no? Esa idea me fascinaba. Si hay un bebé así y 8.000 millones asá, pues lo normal es simplemente habitual. Si fuera mitad y mitad, imaginaos. Entonces tenemos que decidir, ¿no? Que bueno, hay dos modos de ser humano. ¿Qué hacemos con eso, no? Cosa que a los humanos se nos da fatal. Pues luego lo que haríamos es empezar a masacrar a unos a otros, ¿no? Pero bueno, lo que históricamente hemos hecho delante de cualquier aparición de algo así, ¿no? Ah, pues lo matamos, ya está. Y yo sigo siendo lo normal, que mola. Pero bueno, esa era una idea. La otra idea, lo que decías, Nico, es... Para mí tenía mucho que ver con explorar o examinar una cuestión que era la idea de que toda mirada es política, ¿no? De algún modo. Es decir, que mirar no es un gesto inocente. Nosotros pensamos que miramos las cosas y las vemos y ya está, no ha pasado nada. Pero uno enseguida se da cuenta de que no, de que mirar es participar de una cierta idea de las cosas, fijarse en unas cosas y no en otras, ordenar un recorrido de la mirada, ¿no? Tú miras a alguien y dónde lo miras, ¿no? ¿Cómo? ¿Y en qué orden? ¿Y por qué? Nada de eso es inocente. Y ahí leí un librito que me fascinó, que analizaba un poco cómo Colón, cuando llega a América, está tan impregnado de toda la idea que había en Europa, de lo que había en el otro continente, en el otro lado del mundo, que llega ahí y solo puede ver lo que ya ha leído. No ve nada lo que tiene delante. Entonces, cuando empiezas a redactar cartas para que le sigan pagando y financiando los viajes, el tipo hace encajar toda la literatura medieval, todo el bestiario, ¿no?, medieval, todas las cosas que decía Aristóteles de dónde estaba el fin del mundo, todas esas movidas, dice, no, yo lo he visto. De hecho, en una carta llega a decir, sí, he visto las sirenas. No son tan bonitas como decían. No dice, no hay sirenas. Dice, pues tampoco hay para tanto. Me pareció fascinante. ¿Qué demonios ha visto Colón para decir, no sé, un manatí, una foca, no sé qué digo? Pero el tipo lo escribió. Entonces me pareció interesante tirar un poco de ese hilo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo miramos, no? Y cómo miran. Entonces ahí sí que, para no convertirlo en una novela de tesis, porque es espantosamente, ¿no?, aburrida, sí que entonces el trabajo fue, no voy a decir nada de esto y lo voy a meter en personajes, ¿no? Entonces el trabajo con todos los personajes, desde el catedrático vinguero a la ginecóloga bipolar, a Guzmán, ¿no?, un escritor que sale por ahí, a los alumnos de la universidad, al sobrino loco que viene de Estados Unidos, bueno, loco, que es un genio sin obra, ¿no?, a Morera, que es un mediocre que quiere obra, por decirlo así. Todo eso para mí tenía que ver con la pregunta de qué es lo que vemos cuando vemos, ¿no? Y qué es lo que pasa ahí, qué palabras se nos meten en la cabeza, ¿no? Qué prejuicios, qué sensibilidades, cómo entra el cuerpo. Y finalmente, que es para mí lo central de ese ser, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se da cuenta de que esto que mira está tan parasitado de palabras, prejuicios, movidas, dolores, heridas? ¿Qué pasa cuando eso se mira a sí mismo? Claro, si aceptáis eso, quizás no aceptáis, decir, este tipo es un charlatán. Pero a partir de esa idea, si uno dice, vale, si yo cuando me miro estoy, ¿no?, permeado y atravesado todas estas cosas, lo que yo veo cuando me miro, ¿qué demonios es? Entonces, ¿cómo me puedo ver? ¿Puedo conseguirlo, no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, toda esa idea sí que para mí lo unificaba todo, ¿no? Lo unificaba, pero para ir a ver locuras distintas, ¿no? Y ojos parasitados muy distintos. Me parece particularmente interesante creo que en cierto sentido renuevas el uso de la deformación en la literatura de los últimos años, porque sí, creo que hay una tradición de lo deforme en el siglo XX, quizá como un signo de la decadencia de cierta perspectiva, cierto sujeto moderno. O sea, pienso en Kafka, pues Borges quizá con lo del laberinto, ¿no?, y el Minotauro, ¿no?, casi como un reflejo del existencialismo del momento. Pero aquí me parece que le das un giro al asunto y se convierte casi en una condición de posibilidad para la renovación, ¿no? Lo que dices, enfrentas a cada uno de los saberes
Y en ese sentido creo que es estratégico lo que haces de abrir con 2 capítulos en una universidad y en un hospital, que son espacios en los que se generan 2 tipos muy particulares de discursos, ¿no? Y es interesante cómo eso, esa deformidad acaba parasitando la novela y deformándola. Y me parece que eso encarna la novela con la tradición de la novela deforme. Y ahí ya podríamos llevar a comparaciones como Moby Dick o La broma infinita, que se me ocurren así a bote pronto. No sé si todo esto es consciente y es un juego que tienes tú con la tradición. Hay ciertos materiales con los que te sientes cómodo, te parecen interesantes, que intentas armar con ello propio, claro. Sí, de hecho, me gusta mucho la tradición de la deformación. Yo lo pensaba como la tradición del exceso, ¿no? Me parece, yo me lo he pasado en grande. Y aquí creo que más que una decisión consciente también hay una cosa irresistible, que es con qué te lo pasas bien tú leyendo, ¿no? Y aquí todos nosotros, pues cada uno disfruta, ¿no? Y goza con lo que goza. Yo gozaba mucho con estos libros absolutamente locos, ¿no? O incluso diría fallidos, en cierto sentido, que esa es una noción también muy interesante. Pero el hecho de decir, vale, Melville, ¿no? Que que sale además en la novela. A mí me fascina que Melville, que era un tipo infinitamente capaz de hacer una novelita de aventuras, ya había escrito varias, de hecho se hizo famoso viendo, ¿no? Typhoon y todas esas, que eran novelitas de aventuras de cuando él era marinero por los mares del sur, cuando nadie iba por ahí. Perfecto. Se sienta a escribir y hace algo como Moby Dick, que es agarrar básicamente el género, ¿no? La novela de aventuras, y empezar a inyectarle páginas y páginas enciclopédicas sobre ballenas, sobre qué hacer con la grasa de la ballena, qué hacer con la piel de la ballena. Y, bueno, unas locuras, no sé si lo habéis leído, pero claro, hay un punto de engordar, ¿no? Un género hasta que el género se hincha como un balón y está a punto de estallar. Y cuando está a punto de estallar, Melville para. Eso me fascina, porque no lo hace estallar. Se no explota, no es que digas eso no es una novela de aventuras. Sigue siéndolo, está todo, ¿no? Está el monstruo, está la persecución, está el ambiente, ¿no? El escenario más o menos exótico, está todos los personajes furibundos, ¿no? Y tomados de todo eso. Es una novela de aventuras, pero la lleva tan al límite que ahí se convierte en otra cosa. Y a mí lo que decías de Foster Wallace, o para mí, o Tristan Shandy, o tantos, incluso Flaubert con la educación sentimental, que la deforma hasta un punto que dices, bueno, ¿esto es una novela de formación o no? ¿No? ¿Quién se ha formado? ¿Qué han aprendido? Ya no lo sé. Si os acordáis al final de la... Bueno, no sé, ahora no sé nada. Os voy a reventar el final. Bueno, es igual. No, pues sí, es que es una escena tan buena que tenéis que leer este libro. No leáis el mío si hace falta, pero leed la de educación sentimental, porque los tipos que se supone que se están educando sentimentalmente, el gran final, se sientan y dicen, hostia, ¿te acuerdas? Su mejor feliz momento es un día que se fueron hasta un prostíbulo y no entraron. ¡Qué gran momento! ¿No? Y dices, a ver, un momento, esto es una novela de formación. Esto es lo mejor que te ha pasado, ¿no? Me fascina. Y lo hace. El guardián entre el centeno es lo mismo con la novela de formación, ¿no? Es un tipo que todo el rato se está intentando formar y fracasa todo el rato, ¿no? Y luego vuelve y lo mandan al psiquiátrico. Es maravilloso, ¿no? Toma formación. Entonces sí que había algo ahí a mí esta tradición me fascina. Pero me fascina ver lo que los escritores operan con ese género, ¿no? Cómo lo desmontan, haciéndolo legible. O sea, me decías de novela de personajes. Para mí era muy importante que esto se puede leer y te lo puedes pasar bien. En un modo, si queréis, extraño o excesivo o delirante, pero que te lo puedes leer y te lo puedes pasar bien. Para mí eso era fundamental. Y dentro de eso, ir haciendo esas operaciones que te permitan tensar cosas, ¿no? Tensar neurosis de personajes, o tensar lo que decías de Cessé. Cessé, cuando empieza a desmontarse, porque dice, hostia, el modo que yo me miro, no sé de dónde sale, no sé quién me ha metido estas palabras en la cabeza, se empieza a intentar despojar de eso, ¿no? Que es una palabra muy interesante, no lo decimos ayer. Pero despojarse también es generar despojos, ¿no? Bueno, que hay algo residuo, ¿no? Ahí muy interesante. Pero, claro, el camino es muy distinto. Y ¿hasta qué punto tú puedes despojarte de todo? ¿Qué queda más? ¿Qué es lo que queda, no? ¿Queda algo? No sé, desaparece. Y en eso que decías de la deformidad, sí, para mí era central. Por eso el bebé deforme, que para mí fue el núcleo desde el que decidí muchísimas cosas en la novela, ¿no? Claro, pero... Para mí la clave de la novela no es el bebé deforme, es que es un bebé deforme completamente funcional a nivel vital. Y ahí es donde se produce el quiebre, donde ese ser no lo entiende. O sea, no entiende cómo esa deformidad que ella observa, con el paso de los minutos y de las horas,
vive, pero no vive, o sea, es perfectamente autónomo, es un bebé normal. Entonces yo creo que ese es el clic de la novela y yo creo que también es como una metáfora de lo que te ha comentado Nico, un poco de jugar un poco con la propia deformidad de los géneros o irte a otros géneros más postmodernos o que jueguen más con el propio texto. A mí me gustaría que hablásemos un poco más de Sese porque a mí Sese me he enamorado de ella desde el primer momento. Sobre todo porque yo estaba leyendo a Sese y me venía alguien a la cabeza o algo que había leído a la cabeza hasta que veo que uno de los capítulos le abre una cita de Thomas Bernhard y digo, aquí está. Entonces me gustaría que nos hables un poco de cómo has construido ese personaje tan cínico pero a la vez tan honesto y tan moralista, o sea, y cómo va jugando y sobre todo cómo va avanzando a lo largo de la novela. Sí, ayer decía que yo empecé la novela pensando que era una novela de Morella y terminó para mí siendo de Sese, ¿no? Es decir, también hay una previa ahí muy bestia que es cómo escribes un personaje femenino que sea interesante. Es decir, ¿cómo lo diría esto? Hay una tradición inmensa de escritores que generan un personajes femeninos espantosos, ¿no? Que solo los agarran desde ciertos lugares, ¿no? O que no parece que les interesen lo suficiente como para darle todas las capas que le dan a los personajes masculinos. Y eso siempre me ha estallado en la cabeza. ¿Cómo, siendo tan incapaces de escribir personajes masculinos fascinantes, sus mujeres en las novelas son tan espantosas, ¿no? Entonces fue una cosa de decir, vale, si te vas a meter en un personaje femenino, o sea, tiene que ser tan o más complejo como el resto de personajes, ¿no? Y eso fue una nota mía, ¿eh? No tanto una obsesión, pero sí un principio casi ético. Luego he pasado que el personaje me fascinaba de Sese. Y para mí Sese lo que le pasaba es que empezó un poco desde ahí, que en realidad empezó desde un comentario de una amiga. Yo cursé un año de medicina, me fui por patas, pero me fascina, me sigue fascinando. Y conocí a varias gente de ahí con la que seguí hablando todos estos años. Y me acuerdo de una amiga que sí que terminó haciendo ginecología, pediatría, y haciendo prácticas. Claro, cuando empezaron las guardias, me comentó un día, ostras, es que vengo horrorizada porque yo estaba convencida, siempre he querido ser médico, vengo de padres y abuelos médicos, ¿no? Esas cosas tan de médicos, ¿no? De mis sagas de médicos. Pero vengo de una guardia en la que ha venido un niño pequeño, a las 5 de madrugada, y yo llevaba 30 horas sin dormir, y venía con mocos y no sé qué, y he sentido que me daba igual lo que le pasase a ese niño, ¿no? Y claro, yo venía horrorizada. ¿Cómo me puede dar igual si yo soy, ¿no?, pediatra vocacional, si yo quiero ayudar, me voy de voluntariado? Y ese momento me pareció fascinante. Es decir, ¿qué pasa cuando uno, de algún modo, puede desconectar su ser moral, ¿no? Porque pensamos casi como que nuestro ser moral, por decirlo así, funciona como los pulmones, ¿no? O sea, no dejas de respirar, el corazón late y tu ser sigue ahí todo el rato. Y yo creo que lo que ella me contaba tenía que ver con el hecho de, wow, no, se pudo apagar. Por un segundo se apagaron las luces. Y entonces sentí un horror, ¿no? Un vértigo muy bestia. ¿Cómo me oriento? ¿No? ¿Quién soy si realmente puede no importarme esto? Y a partir de ahí empecé a construir a ese ser, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si a este personaje, que es ginecóloga, ¿no?, obstetra, todo perfecto, se dedica a partos, ¿no?, y embarazos, y a dar a luz, y a ver cómo niños nacen, que por su lado no tiene hijos, ¿no? Y no sabemos por qué. Pero, ¿qué pasa si en este momento, de cuando en cuando, a ese personaje se le apaga eso, ¿no? ¿Cómo se orienta ahí? Entonces, fue fascinante explorar un poco, decir, ¿qué pasa cuando no hay ese amarre, ¿no?, moral? Y eso no dura un solo segundo, como en el caso de mi amiga, sino que me puede durar una noche de guardia o varios días, ¿no? ¿Cómo me sitúo ahí? ¿Cómo navego ahí? Y entonces, ese movimiento, a partir de ahí, pues fue creciendo en el sentido de decir, ¿desde dónde se mira las cosas este personaje? ¿Cómo se relaciona con Morella? ¿En qué momento están de sus matrimonios? ¿Cómo esta persona ama? ¿Y desde dónde? ¿Y en qué momento la sitúas, ¿no?, o la agarras? O desea, o se motiva, o mira, ¿no? Y a partir de ahí fue justamente lo que hice un poco con todos los personajes, que era a este personaje lanzarle el bebé absolutamente deforme. Entonces, un poco la idea estructural del libro fue, en lugar de hablar del bebé,
lanzar esto, que es una novedad total, que es un ser humano como no hemos visto ninguno, lanzárselo a unos personajes y seguir el efecto que tienen los personajes. El bebé lo dejamos por ahí, ¿no? Sino ver, vale, este impacto, ¿no? Con algo nuevo, pues cómo afecta a Moreira, cómo afecta a Sese, cómo afecta al sobrino, cómo afecta a todos, ¿no? Y ahí Sese pues empieza su recorrido, que en realidad tiene que ver con todo el recorrido anterior, ¿no? Sese además me gustaba mucho bueno, me sigue gustando, ¿no? O sea, como personaje. Había algo ahí muy interesante porque tiene una relación muy extraña con el lenguaje, ¿no? Porque nosotros, si nos dicen cosas, ayer comentábamos, ¿no? Si a un niño pequeño, pues de pequeño, los padres le dicen cosas, los tíos, los abuelos, no sé, todo el mundo le dice cosas a un bebé. Es una cosa también muy extraña, ¿no? Le vamos a decir lo que opinamos de, ay, qué bonito, y qué listo, y qué majo, y qué ojos, y qué tal, y vamos diciendo cosas. Bueno, esas cosas tampoco son inocentes. A un bebé quizás está entrando en el lenguaje, pero a un niño un poquito mayor empieza esa segregación por el lenguaje, ¿no? No, es que tú eres el simpático. Hostia, es muy duro eso, ¿no? Y si uno agarra esa palabra y se identifica con esto y se la mete en el cuerpo, eso tiene efectos, ¿no? Tiene efectos en el modo como se viste, como mueve. Unos efectos que ya ha olvidado y que no sabe que viene del hecho de que cuando era pequeño le dijeron, no, es que Borja es el X, ¿no? Tú eres el simpático, el listo, el majo, el yo qué sé, ¿no? Entonces, esa incorporación, claro, si eso lo que le pasa es que se empieza a dar cuenta de que le han metido una cantidad de palabras en la cabeza que hacen que lo modulan todo, ¿no? Y me interesaba ver a un personaje y dije, pues sabes qué, me las voy a quitar de dentro, ¿no? Pero ¿cómo te quitas una palabra de dentro? Es una cosa que me fascinaba, ¿no? Sin hacer una terapia lacaniana de 27 años, ¿no? Que es una opción muy entretenida, muy laboriosa, pero no es muy narrativa en ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, estas reflexiones tuyas es que me quedo pensando y pienso en la vida, ¿no? Todo esto, o sea, que leer tu libro es igual de bueno que oírte. Porque reflexionas sobre esto y digo, joder, al final nosotros somos como somos porque nos han dicho que somos así o qué pasa aquí, ¿no? Entonces, decías que ayer casi no hablamos de ella y queríamos hablar más de ella hoy, así que gracias por decirlo. Estabas tú hablando de todos los personajes hace un momento que me he ido yo acordando uno por uno de todos, que no me acordaba ya que eran tantos y que eran todos así. O sea, realmente están todos chalados. Y en esta chaladura, realmente de la única de la que se describe un proceso que puede acercarse a la locura o a un proceso de que se te está yendo, es ese. Y sin embargo, hablando ahora como hablabas de ella y leyendo el libro, puedes pensar que puede ser uno de los personajes más lúcidos de la novela, ¿no? Sí, para mí, lo que antes hablamos de la compasión, para mí tiene que ver mucho con el hecho de poder entrar realmente en el proceso lógico de alguien sin juzgarlo. Que es tan duro meterte en la cabeza de alguien como Moreira y no juzgarlo todo el rato, ¿no? Como meterte en la cabeza de ese y entender su lógica, ¿no? De todo lo que hace y hacia dónde lo lleva esta relación extraña con la palabra, ¿no? Para mí ayer lo hablábamos, ¿no? La imagen de la relación de ese con la palabra es un poco como la de la alergia, ¿no? A lo que sea, al polen o a la piel de melocotón o a lo que sea, ¿no? Es casi como si el lenguaje en un momento determinado se lo volviese urticante, ¿no? Entonces se inflama y se encuentra mal y es lógico que se lo quiera sacar. Para mí es lúcida y para mí es súper consecuente con lo que hace. Lo que pasa es que lo que hace es inhumano. O sea, si somos seres de lenguaje, ¿cómo te vas a quitar el lenguaje dentro, ¿no? Pero bueno, lo intenta y lo lleva hacia un lugar. Lo que decías de la locura, claro, me río un poco porque al final, el otro día leía una idea precisamente psicoanalítica de los años, creo, de 70, principios de 70, que Lacan decía, no, es que deliramos todos, o sea, todo el mundo está loco, pero está loco en el sentido de que todos deliramos, es decir, que en realidad no hay nadie que esté fuera de un delirio. Delirios súper funcionales, humanísimos, súper productivos, ¿no? Pero yo qué sé, levantarse cada día a las 7 de la mañana y irse a trabajar y ver lo natural es delirante, al final, ¿no? O aceptar según qué tipo de prácticas en la universidad, que un poco partía de aquí todo el trabajo con el funcionamiento, ¿no? Con esta lógica kafkiana de que justificas cosas injustificables, es delirante. Pues que el funcionamiento de la universidad hoy es eso, al menos de Barcelona, ¿eh? Que es la que conozco. Aquí también. Me alegro. No me alegro, es un horror. Me alegro de no estar tan solo.
No, pero era muy bestia el hecho de ver, vale, tú entras aquí para dar unas clases o para generar un saber que no existe, ¿no? Pero vienes aquí para investigar unas cosas. Pero para poder investigar tienes que haber hecho todo esto antes. Y para poder hacer esto tienes que estudiar no sé cuántas cosas, trabajar en no sé cuántos lugares, irte a no sé cuántos congresos, cosa que no te da tiempo para investigar lo que tú tenías que investigar. Entonces, al final, para poder investigar, tienes que hacer todo lo que te impide investigar. Y eso se traslada a todo, ¿no? La idea de esta lógica, que para llegar a un punto tienes que pasar por tantos otros lugares que cuando llegues a ese punto ya te habrás jubilado. Que es una lógica muy bestia de ver en marcha. Porque ahora amigos, yo ya me he ido, pero amigos que se han pasado a lectores, que luego serán agregados, que luego serán titulares, que luego serán no sé qué, a cada paso que hacen de mejora en la jerarquía, dicen, no, pero ahora no tengo tiempo de escribir. Quizás cuando tenga el siguiente estadio. Pero el siguiente estadio es la muerte, amigos. No hay siguiente estadio. Es decir, sí lo hay, pero es un camino absurdísimo, porque si ya no puedes escribir ahora, no escribes jamás, ¿no? Y eso lo encontramos natural. Es más, hay agencias de evaluación de la calidad académica que te dicen, no, claro que sí, ¿no? Bueno, en fin. Es un absurdo, es una trampa 22, ¿no? Pero sí que es... Lo que decías de la locura, cordura, para mí también tenía que ver con otra cuestión del libro, que es la monstruosidad, ¿no? Que es lo que detectamos como monstruoso, ¿no? Porque el bebé, que es un bebé inocente y sano, se genera o se percibe como un monstruo, mientras que todos estos personajes que lo están mirando, utilizando, deformándolo, ¿no? Para sus intereses, para sus artículos, para sus movidas, los encontramos humanos y comprensibles, ¿no? Y a mí hay algo ahí que también me incomodaba como escritor, ¿no? Metido en esta novela. Es decir, bueno, ¿dónde tú sitúas el lugar del monstruo, ¿no? Por eso me gustaba mucho la referencia del Minotauro, ¿no? Cuando Borges reescribe el mito del Minotauro desde el punto de vista del Minotauro, ¿no? Que está ahí vagarejando, ¿no? Está dando vueltas por ahí en el laberinto y bueno, pues un día llega un tipo con una espada y dice, ay, qué bien, por fin, ¿no? Estoy harto de esta vida aquí, me dejo matar. Es una belleza muy bien encontrada de Borges, ¿no? El Minotauro está harto de ser el monstruo, que es lógico. Por cierto, hay otra novela aquí que, mira, no hemos comentado nunca y que es una maravilla, que es Grendel, de John Garner. Que no sé si la habéis leído o la conocéis. El tipo agarra a Beowulf, el mito de Beowulf, que es el héroe, ¿no? Fundacional de la saga épica inglesa. Ese hay que reeditarlo. Ese hay que reeditarlo. Digo, No, es delicioso. Entonces lo reescribe desde el punto de vista del monstruo, que es Grendel. Pero claro, Grendel no sabe que es un monstruo. Entonces el tipo está por ahí en los bosques, ¿no? Bebe de los ríos, ¿no? Devora a una niña que le traen unos señores. Bueno, me la sacrifican aquí, pues me la como. Yo no sé que eso es malo, yo estoy en la naturaleza, ¿no? Y todo el relato tiene que ver con cómo Grendel, chocando con el mundo, hablando con dragones, descubriendo los humanos, se va dando cuenta de que es un monstruo, ¿no? Y es una novelita súper tierna y descorazonadora. Pero tenía un poco que ver con esto, ¿no? Cómo somos tan rápidos en atribuir monstruosidad a las cosas. Bueno, es que, claro, ¿está apagado? Vale, no, lo que pasa es que en tu novela tenemos un acceso a la mente de todos estos, bueno, no de todos, pero sí de dos, de una forma muy clara. Y claro, dices, joder, si al final nosotros no tenemos acceso a la mente de otras personas, pero sí tenemos acceso a la mente nuestra y sabemos las cosas que pasan por nuestra cabeza. O sea, que en realidad puede que todos seamos un poco monstruos, ¿no? Entonces, claro, esto de lo que decías que es igual en lo de la monstruosidad física es una cosa como más normalizada, evidente, o sea, no es lo normal que haya deformidades y tal, pero conociéndonos en nuestra mente sí que sabemos cómo funcionamos. O sea, a mí yo no me siento muy lejano de muchos de los pensamientos que tiene Morella o de muchos de los pensamientos que tiene Sese. Otra cosa es que los verbalicemos, pero ellos tampoco los verbalizan. Lo que pasa es que nosotros estamos accediendo a ellos porque nos han abierto esa puerta. Sí, y esta es la maravilla de leer, ¿no? A veces leemos porque podemos acceder a cosas que si no, nunca nos enseñaríamos los unos a los otros, ¿no? Yo he pensado un poco ahora, hablando de esto, hablando yo. No, pero hablando de esto, del acceso al cerebro y a la mente de la gente, sí que pensaba en el hermano de Morella, ¿no? El hermano de Morella es un tipo que es súper dotado, súper genio, ¿no? Aparte, en una institución que valora tanto la inteligencia, ¿no? Que eso también está por cuestionarse, hasta qué punto hemos valorado esto por encima de otras cosas. Pero alguien tan obsesionado en ser genio, resulta que tiene un hermano que es genio demostrable en un sentido muy acotado, ¿no?
tal coeficiente intelectual, ¿no? Recuerda todo, tiene una memoria idética, o sea, abre un cajón, recuerda todo lo que hay. Que eso lo contaban de Pérez Infarré, no sé qué de ahí. Que tipo había un cajón y recordaba todo lo que había y lo cerraba y lo sabía para siempre, ¿no? Contaban, ¿eh? Sí es verdad. Pero sí, bueno, es este tipo de hermano. Pero lo que es muy, muy bestia de Gerard, de este tipo, es que a esa superinteligencia demostrable, por decirlo así, no le acompaña ningún tipo de piedad. Entonces, claro, tú tienes un hermano por ahí y tienes esta especie de capacidad tiranizante y que haces con un hermano, pues lo tiranizas un poco, ¿no? Porque tú no tienes límite y en cambio el resto de humanos sí. Y eso me acuerdo hablando con tipos superdotados para la novela que decían exactamente esto. Que es que yo no siento que tenga ningún límite. Si mañana quiero estudiar física cuántica, lo puedo hacer. Si quiero estudiar este idioma, lo haré. Y nunca he tenido la experiencia de no poder. Me parecía alucinante, ¿no? Porque mi experiencia y la de los personajes, sobre todo la de Moreira, es una experiencia constantemente limitada, ¿no? O sea, choco todo el rato con mi límite. Y era lo más parecido a un superhéroe. O sea, obviamente, el superdotado que hace, pues se va a Estados Unidos, ¿no? Es como, es tan falto de imaginación que dice, pues si soy tan listo no voy a Estados Unidos. Que, bueno, es muy aburrido, pero sí, pero tiene lógica, ¿no? Pero me parecía un modo de tocar lo más parecido al superhéroe, porque un superhéroe en realidad es toda la fantasía que hemos puesto, ¿no? A seres que no tengan las limitaciones que sí tenemos nosotros, ¿no? Yo no puedo volar, pues este tipo sí, es un superhéroe. Yo no puedo ser tan súper fuerte o tal cual, pues hay un tipo que sí. Y hay un punto en la imaginación del superhéroe en la que siempre hemos proyectado la figura de lo ilimitado, porque básicamente nuestra experiencia es de un límite constante, ¿no? Desde la inmortalidad hasta volar o lo que sea. Entonces, claro, en el caso de la novela, como no es de superhéroes, pues lo más parecido a un superhéroe era un superdotado sin piedad, sin ningún tipo de empatía, que se va a Estados Unidos y hace dinero, ¿no? Entonces su hijo es el sobrino que vuelve, ¿no? Que comentabas antes. Claro, al pobre Morella, que es un tipo que está buscando algún tipo de validación, que no tiene, hace años que no tiene ninguna idea, que no consigue escribir nada, es un tipo estéril, ¿no? Mientras su mujer está dando a luz a millones de bebés de todas las mujeres del país, le llega un sobrino que es el hijo de su hermano cruel, ¿no? Y es un sobrino que además también es muy inteligente. Lo que pasa es que es un adolescente en los años 2000, 2020. Entonces, que son súper inteligentes. Claro, entonces ahí hay algo que es casi lo psicótico, ¿no? Porque hay algo siempre psicótico en el adolescente, ¿no? Que es cero empatía, nadie me comprende, o sea, estoy solo en el mundo, ¿no? Que es lo más parecido a lo que hemos idolatrado ahora, ¿no? Que ser un ganador es ser un psicótico, ¿no? Y los votamos y los hacemos presidentes de América, además, ¿no? Venga, Trump, pues sí, psicótico funcional, ¿no? Bueno, más o menos funcional. Pero había algo de este americano, ¿no? Que viene de este círculo de superdotado, que viene a Europa y se mira a Europa y dice, bueno, a ver, ¿qué tenéis aquí, no? Se supone que nos habéis acomplejado, somos un país nuevo, ¿no? Sin historia, sin memoria. A ver, Europa, ¿qué tienes? Y descubre básicamente que Europa se convirtió en un parque temático de sí misma. Todos los centros de las capitales. Aquí en Salamanca, no sé, en Barcelona es dramático. O sea, en Barcelona hace años que ya lo único que parece que ocurre es lo que ya ocurrió, ¿no? Salvo ciertos procesos políticos. Pero, salvo eso, cuando tú te miras el efecto del turismo masivo, claro, es muy bestia, porque dices, vienen a ver algo que sucedió hace 100 años y nosotros estamos aquí expulsados por eso, porque alguien quiere ver eso que sucedió, ¿no? Que ya no sucederá jamás porque está todo tan... Bueno, es igual. Perdonad mi rant turística. Es que ahora he sabido que el crucero más grande del mundo por fin vuelve a Barcelona después de la pandemia. Dolor, o sea, qué alegría es eso. Sí, ahora es durísimo. Entonces, claro, hay algo ahí de... Yo me imaginaba a Olof, a este sobrino, viendo esto y diciendo, a ver, para parques temáticos me quedo con los americanos, que nos hemos inventado los parques temáticos, de verdad, ¿no? Nosotros tenemos a Disney. Vosotros estáis imitando el parque temático con vuestra ciudad. Para esa copia me quedo con el original, ¿no? Pues claro, lo que pasa es que para él el original es su parque temático, ¿no? Americano. Bueno, había un juego de colonización inversa raro ahí. ¿De dónde venía? Sí. No, de justamente lo que decías, Guille, de la monstruosidad física, ¿no? Para mí Gerard y el sobrino tenían algo que ver con una monstruosidad intelectual, ¿no? Es decir, también se puede ser un monstruo simplemente por una cierta tiranía de la inteligencia o de la capacidad, ¿no? Has hablado
un par de veces como cierre de intervenciones, o hacía esto o escribía un artículo de 2000 páginas de psicoanálisis. Para una persona que viene como tú de la teoría y se lanza a escribir ficción, ¿qué crees que es lo que te aporta la ficción que tiene vedada la teoría, ¿no? He escuchado un par de veces hablar de conexión, que era algo que también hacía Foster Wallace en una entrevista. Después de todo este análisis lúcido que hacía él, acaba todo remitiendo a bueno, la capacidad de empatía, de salir un poco de ti mismo y ponerte en el lugar del otro, aunque sea por un rato. ¿Hay algo de eso? Eso está definitivamente. Yo leí todo Foster Wallace cuando pude. Me leí todo lo que él había leído, o intenté, es imposible, pero ir siguiendo los hilos, ¿no? Que un escritor siempre lo maravilloso que te lleva a otros escritores, ¿no? Sí que había algo de eso, de la conexión. Mi experiencia con la parte, digamos, teórica y la parte ficcional es que son dos cerebros distintos. La teoría está sujeta a una cierta fantasía de control, ¿no? De hecho, lo veía en la universidad, en las clases. Había alumnos que descubrían la teoría de la novela y dejaban de leer novela. Y dices, no, es que va al revés. O sea, la teoría viene de intentar explicar algo que tú has vivido o que has visto en una novela, en un choque con la ficción. No al revés, ¿no? Y un poco lo que había ahí en esa sustitución, para mí tenía que ver con el hecho de que la teoría, por compleja que sea, te consuela, porque de algún modo te permite generar la ilusión de que esto lo dominas, ¿no? De que hay una posesión, de que hay una comprensión sobre la cosa. Mientras que la ficción, que por eso preferiría la ficción mil veces a la teoría, siempre está viva, o sea, no se deja agarrar. Por eso la seguimos leyendo, ¿no? Y por eso tú ahora abres cualquier gran libro de cualquier momento histórico y no se dejará reducir a nada. Es irreductible. Tú dices, no, para mí esto vale esto. Pues que no, porque está esto otro. Y no se deja resumir, ¿no? Eso es lo maravilloso de la literatura. La otra cosa para mí es que genera una experiencia, ¿no? Muy bestia. En la teoría puede pasar, pero pasa mucho menos, creo. Quizás me contradecís. También la ficción para mí tiene que ver con suscitar una experiencia en otro que sea de algún modo, que puede pasar por la conexión, que puede pasar por la empatía, pero que también tiene que ver con la conmoción. Es decir, hay algo ahí que te sacude, ¿no? No sé si os pasa. Los grandes libros que quizás recordéis con más, no sé si amor, pero como menos que recordáis más, también son aquellos que te han confrontado con algo, te han sacado de tu posición como lector, ¿no? Te han obligado a ser otro lector. A mí eso es una experiencia que me ha fascinado y me ha angustiado incluso, ¿eh? De decir, ostras, todos los que hemos citado aquí, en el momento en que lo leí, hostia, me está obligando a hacer algo que yo no sé hacer como lector, ¿no? Y me fascina eso, me engancha, o sea, es súper guapo, ¿no? Es decir, no, que tú esperabas una novela de aventuras y te pongo un Moby Dick, pues puedes hacer dos cosas, que es abandonarlo perfectamente y seguir leyendo tu novela de aventuras, o si entras en el juego, te sucede algo que te transforma. Y yo creo que hay un punto de nosotros, de los lectores, que vamos a buscar eso, vamos a buscar ese elemento de riesgo. Leer un buen libro para mí siempre ha sido un deporte de riesgo, porque te arriesgas a salir distinto de ese libro. Eso es horrible, ¿no? Porque, no sé, si os gustáis como sois, dices, que no sé, pero si dices, estoy más o menos bien con mis ideas, ¿no? Y mis movidas, hostia, quizás abro este libro y salgo jodido, ¿no? Ahora hicimos un evento en Barcelona por el centenario de Dostoyevsky. Se leyó Crimen y Castigo, una traducción que ha salido este año, se leyó entero durante una semana en lugares de Barcelona, ¿no? Entonces nos llamaron a gente y decir, oye, ¿queréis participar de esto? Y estuvimos leyendo Crimen y Castigo en voz alta, ¿no? Claro, hay algo de Crimen y Castigo, no sé si lo habéis leído, pero claro, sales mal, no puedes salir bien de este libro, ¿no? Porque decías, vale, tú no te habías preguntado eso. Yo te hago es hacer esa pregunta, te hago vivir la experiencia de alguien que lleva esa pregunta al extremo, al acto, y no te dio ninguna respuesta. Venga. Y, hombre, Fyodor, no sé. Me has jodido. Yo no te iba a dar respuesta. O sea, te plantea una pregunta con la que vivirás para siempre. O sea, ¿es legítimo matar a...? Pues venga, apáñate. Entonces, a mí ese elemento es una mezcla muy compleja de muchas cosas, ¿no? Una es la conexión, es ese momento de decir, lo de Foster Wallace, ¿no? De salgamos de nuestro solipsismo, de nuestras cabezas. Morella se pierde, ¿no? Su problema es que no sabe salir de su cabeza. De ahí las notas al pie y los paréntesis y su movida, que es alguien que utiliza mal el lenguaje académico, lo que pasa es que el lenguaje se le escapa. Entonces, el lenguaje lo atrapa, ¿no? Y termina laberintizándosele. ¿Lo he dicho bien? Más bien. Claro, si esa experiencia, además, a ti te pide algo, te genera algo como lector, pues es brutal.
Y de ahí un poco el exceso del libro. Antes Guille hablaba de lo largo que es el libro. Ahora pensaréis que lo digo porque estamos aquí. Yo pensé que había salido corto. Pensé, mira, he hecho un librito. O sea, este es mi delirio, claro. No, sí, bueno, 3 personajes centrales, ¿no? Bueno, pero sí había algo de no querer cortar, o sea, de no querer dar una forma equilibrada. Porque al final una de las preguntas que salió a lo largo del proceso y que me obligó a reescribir 100 y pico páginas que tenía era, no tiene sentido hablar de la deformidad y del exceso, ¿no? Y de esto incontrolable de algo nuevo, ¿no? De una deformidad nueva, un bebé nuevo, con una novela perfectamente clásica de 10 capítulos, de 10 páginas cada uno, ¿no? Súper controlado, matemático, con una prosa pulcrísima, ¿no? De unos puntos y seguidos, ¿no? Deliciosos. Pensé que no tenía mucho sentido, es que de algún modo para otro escritor sí tendrá sentido, pero para mí no tenía sentido. Quería llevar esa deformidad a todo, ¿no? Fue un poco el trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pues sí. Bueno, bueno, ya hablo un poco en voz alta. Que bueno, a mí me gustaría que contarais el proceso de creación de las cubiertas, porque son 4 fotografías distintas, ¿no? Y eso es algo un poco insólito. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con el concepto de la obra y, bueno, el proceso editorial? Yo cuento mi parte y si queréis vosotros... No, Es que aquí solo se ven Sí, 2, ¿no? vale. Pero es una edición de... Bueno, lo he visto en redes y tal. Sí, sí, en la edición catalana hicimos 2 portadas a partir de una foto de una familia americana feliz que mira como al infinito, ¿no? Al futuro. Que era una idea que me gustó porque lo único que no hay en la... Bueno, no hay muchas cosas, pero una cosa que no hay en toda la novela es una familia feliz, ¿no? Y me gustaba ese imaginario súper americano, ¿no? De la valla y blanca y 2 niños y tal. Todos sonrientes ahí como un vídeo de David Leitch. Bueno. Pero lo que nos gustó también fue la idea de hacer 2 cubiertas con eso, que agarraran 2 mitades de esa foto, pero que cuando tú juntas las 2 cubiertas, en medio te saliera un bebé con 3 piernas, ¿no? Un bebé, un niño pequeño con 3 piernas. Y había algo ahí de intentar cuestionar la idea de que hay un original, ¿no? Porque claro, si tienes 2 cubiertas desde el vamos, ¿cuál es la original y cuál es la versión? ¿No? ¿Cuál es la buena? Que era una pregunta muy extraña, ¿no? Por decir, no hay una buena, hay 2 de partida. Y eso se incomoda un poco, no sé si les pasa, se incomoda, a mí me incomoda. Sí, porque estamos muy centrados todavía en el uno, ¿no? O sea, todo siglo XX, filosófico, todo lo que quieras. Pero, ¿cuál es la buena, la original, la primera? Pues no hay primera, hay 2, ¿no? Eso ya incomodaba. Entonces, para esta edición, yo le propuse a Aleix Plademunt, que es un fotógrafo fenomenal, decidió, ¿te gustaría buscar una foto, ¿no? Una imagen para ilustrar este libro, ¿no? Y él propuso, encontró este edificio en Gran Canaria, que es un edificio que era una antigua fábrica de pirita, que está abandonada y que lo llaman el vientre de la ballena, creo, o la ballena. Me parece un esqueleto de ballena colgante, ¿no? Y lo que propuso fue sacar fotos que en realidad eran muy distintas, o que eran distintas, simplemente moviéndose muy poco, ¿no? Como fotógrafo, el hecho de simplemente dar un paso aquí o ahí cambiaba completamente la imagen. De hecho, hay una que no sé si está aquí, que hay una cruz cristiana que apareció simplemente por el cuadro, ¿eh? No es que hubiese cruces, simplemente la perspectiva y el enfoque y el encuadre sacaban una cruz cristiana. Pero es que moviéndose un poco le salía una cruz anticrística, ¿no? Entonces, claro, la idea de que simplemente con un mínimo movimiento sale una cosa y su opuesto era absolutamente consecuente con el libro, ¿no? Porque un poco el tema del libro tiene que ver con esta imposibilidad de ver algo tal cual es, ¿no? Entonces, si todo el mundo delira porque no ve lo que es, era muy interesante jugar justamente con esta, lo que decíamos antes, la productividad o la política de la mirada, ¿no? En función de cómo tú encuadres, ves a Dios o ves al anticristo. Pues quizás no hay nada ahí, que no había nada, absolutamente. Había unas vigas, ¿eh? O sea, unas columnas, unas escaleras abandonadas. Y ahí es donde les propusimos a Gide y a Nico, oye, en lugar de hacer una cubierta, haremos 4. ¿Qué os parece? O sea, eso no es una propuesta. No. Bueno, dijo Alex, ¿qué os parece? No, la idea era hacer algo así, también porque Alex, como fotógrafo, pues si puede hacer muchas fotos, mejor, ¿no? Pero la idea era un poco cómo mostrar esta imposibilidad de ver un original, ¿no? ¿Hay una cruz o no la hay? Pues para enseñar eso, quizás con 2 fotos no es suficiente y pensamos en hacer más, ¿no?
Y es donde entraron ellos, contrastéis vosotros con la locura de decir que sí. Claro, ¿cómo íbamos a decir que no? Es que nos pareció una idea genial, entonces de todo lo que fuera enriquecer el libro y encarecerlo sobre todo, Hacerlo más menos viable. Pues sí, un poco fue por ahí. Un poco la idea del punto ciego, ¿no? De qué es lo que no estoy viendo. Pues son imágenes que cuesta descifrar, ¿no? Bueno, no sé si os lo parece. Pues... Última pregunta rápida, rapidísima. Porque no lo hemos hablado ni en público ni en privado. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a un libro así el premio de la crítica? Por cómo funciona la dinámica de los premios, que aunque sea un premio limpio como el de la crítica, muchas veces hay un trasfondo económico que intenta generar grupúsculos, ¿no? De esto es la nueva narrativa. ¿Crees que se te puede malinterpretar o destacar aspectos de la novela que a ti no te interesan particularmente como autor o como lector? Sí, no es únicamente cuestión del premio, ¿eh? Pero aquí también lo que hablábamos antes de la decisión que tomas como autor, una de las decisiones es, ¿presento esto a un premio inédito o no? Mi decisión siempre fue que no, porque no creo en los premios ahora inédita, no me parecen, para mí no tienen ninguna lógica. Premiamos esto porque es el mejor de 30 que se han presentado este año, no lo entiendo, y encima el mejor que significa por cada jurado, ¿no? Hacer esto en un premio a obra publicada es que ya no depende de ti. Como mínimo yo no me presento, si yo lo publiqué. Entonces si un jurado lo lee y lo destaca, perfecto, feliz. Feliz porque como mínimo yo no he hecho este gesto, ¿no? Y entonces ahí pues hay algo que no tiene que ver con un interés editorial o que no tiene que ver con, en este caso, ni un interés económico, porque la dotación de este premio es de 0 euros. Maravillosamente. Haciéndolo más viable todo también, sobre todo la vida de universitaria. Pero lo del malentendido o la mala interpretación sucede siempre. No ha sucedido todavía, pero no ha sucedido a través del premio. Pero sí, claro, una de las cuestiones interesantes, que creo que también están un poco tocados ahí en la novela, tiene que ver cómo damos sentido a las cosas en marcha, que es algo muy complicado. Porque intentar dar sentido o intentar fijar un valor o meter en una narrativa o hacer representante de algo que todavía no sabemos qué es. Porque al final la obra en marcha de un autor no se sabe lo que es hasta que se muere o deja de escribir. Pero es algo que está en marcha y en marcha y en marcha y que se puede transformar, que se puede contradecir, ¿no? Que un día uno puede salir con un libro y renegar de todo lo que ha escrito. No sabemos qué va a pasar. Entonces es muy difícil detenerse y decir, no, esto es buenísimo o esto es infame. Lo hacemos porque no sabemos hacer otra cosa, pero es muy complicado el hecho de darle un valor definitivo, ¿no? Entonces, jugar con el malentendido, es decir, si tú vas a escribir algo y lo vas a publicar, tienes que abrazar el malentendido. Porque va a llegar, ha llegado, están aquí y es parte del juego, ¿no? Lo divertido es ser un poco... Bueno, esto sería, ahora que entramos en la segunda hora de la presentación, poneros cómodos. Pero sí era interesante justamente, yo siempre he pensado, he partido del hecho de que en realidad el lector lee el libro, pero el libro lee al lector. Es decir, lo que sea que vea o no vea el lector de ese libro también está siendo una lectura que el libro hace del lector, ¿no? Entonces, bueno, el malentendido es interesantísimo por eso, ¿no? Yo me refería a pues un premio como el Biblioteca Breve, que al final acaba legitimando pues cierta visión de lo que uno espera de la literatura latinoamericana, de cómo es un continente, ¿no? Uno al final acaba buscando eso cuando se acerca lo que decías de Colón, exactamente lo mismo, a eso me refería, ¿sabes? Vale. Sí, eso en realidad es muy interesante porque te da la sensación de que es un diálogo que los premios mantienen con los otros premios, ¿no? Es decir, si ese premio ha premiado esto, nosotros tenemos que ser otra cosa. Pero a mí me parece que es un modo que tiene el premio de decir algo de sí mismo, premiar un libro u otro, ¿no? Creo. El uso del premio de la crítica, claro, el premio de la crítica en catalán tiene, creo, un sentido un poco distinto al que tiene en castellano, creo. Simplemente por impacto, porque es un premio de la crítica, pero claro, lo que yo leo también es lo que esta crítica está diciendo de sí misma. Somos los que validamos o los que valoramos esto, ¿no? Entonces yo al menos siempre me lo tomo con una cierta prudencia, ¿no? Es decir, vale, no sé, sinceramente no te lo sé decir porque no sé hacia dónde podría ir. Porque no sé qué es lo que pueden decir a través de premiar este libro y no Mola porque al final acaba siendo el bebé deforme, ¿no? Que pone los prejuicios de la gente a la luz, digamos.
Claro, es que para mí me parecía que cualquier libro es un bebé deforme, es decir, al final lo que uno ve dice algo más del que, ¿no? Del que ha leído el libro que del libro en sí. Yo qué sé, si convertís un libro en una taza de té o en una camiseta o no, es que mi libro me define es este, en realidad estáis hablando de vosotros, no del libro. Y ahí es donde para mí entra la mala lectura, ¿no? Que Bloom siempre decía que no hay otra lectura que la mala lectura, que uno no puede leer bien, ¿no? Porque precisamente en la mala lectura es donde pasa algo, ¿no? Interesante. O sea, que mal leed tanto como podáis. Los lectores de los premios son lo mismo, es decir, no están más allá de una práctica de la mala lectura en la que se muestra algo del premio, quizás algo del libro también, ¿no? Pues ha sido un placer y muchas gracias. No sé cómo pagar esto. Ahí. Hay que preparar esto. Le dejas pulsado hasta que se quede en blanco la pantalla. Ahí, Gracias por venir. Me gusta eso de mal leer, ¿eh? Mal leer siempre. Te quita presión, te quita presión. Es que hay una presión de. No, es que esto es así. Ya, pero que sí que como lector, y si quieres quedar bien, tienes que dejar constancia de lo bien que has leído la novela. Yo cuando hablo contigo digo, yo no quiero comentar muchas cosas contigo, no sea que piense que su propio editor no sea que no leído su novela. Nos vamos a la presentación. Tenemos muchas ganas de leer los seguimos que no nos ha No, por eso decía que era una presentación un poco exigida, porque hace un par de días desde que está. Lo que pasa es Y que nos hacía mucha ilusión venir igual y no está más igual. te han hecho una reseña muy buena y la verdad es que nos ha dejado ahí con ganas de conocerte y de Pues nada, gracias. vengo a relaciones que son de la ilusión. Mira, también hace ilusión. Lo que pasa es que uno tiene que ser prudente, porque Sí. yo he visto gente ganando un premio del barrio del lado de casa y creyéndose que son no sé qué, ¿no? Y Ya, sí. Espera. debería tenerlo aquí. Encuentras con la buena. Yo lo que te queremos ver cuando vamos a ver el nuevo Guardia de la Mañana en el periódico. El niño, el nuevo. El niño prodigio. Vale. Bueno, pues sí, es periodismo cultural.